ser casi el concepto de lo que es virología, ¿no? Entonces, en Mandel está en el capítulo que titula, ¿no?, Biología de los virus y enfermedades virales, ¿ya? Entonces, claro que para revisar es ver la estructura del virus, ¿no?, las características de cada uno de las familias de los virus, ¿no? Y de ahí ya la clasificación de las enfermedades que los virus pueden, ¿no?, eh, afectar a la salud de los hombres, ¿no? Entonces, tenemos que ir por partes hasta poder ver el concepto básico de lo que vienen a ser grupos de virus, ARN y ADN. Obviamente hay una historia, ¿no?, de la virología que viene desde la antigüedad, ¿no? Entonces se encontró en momias, en las culturas antiguas, que sí ya se tenía la enfermedad causada por virus, ¿no?, en la humanidad. Bueno, entonces nosotros recién en el siglo XIX, se descubre en sí con la microscopía electrónica la composición del virus, ¿ya? Entonces hay estudios en los cuales se llega a determinar esto, ¿no? Entonces las enfermedades virales en el ser humano se conocen desde la antigüedad y han tenido un papel destacado en la historia social y ecológica, ¿ya? Entonces ahora el estudio científico de los virus y de las enfermedades que causan no comenzó hasta el siglo XIX y permitió la identificación de enfermedades específicas causadas por virus, ¿no? Ya, entonces los primeros virus se describieron a finales del siglo XIX. Tenemos que recordar a Ivanovsky, a Beijerinck, que identificaron el virus del mosaico del tabaco, ¿no? Entonces, estos vieron como que la planta del tabaco no se moteaba, ¿no? Había áreas de coloración, ¿no? Entonces, se fijaron en estas plantas, son vegetales, ¿ya? Y los estudiaron y encontraron que habían partículas que no eran hongos ni bacterias. Entonces a estos les llamaron virus, ¿no? Y también los estudios de Loeffler y Frosch, el de la fiebre aftosa, ¿no? Luego siguen los estudios del virus de la fiebre amarilla. Bueno, estos se hicieron, no, por trabajos de Walter Reed de la Armada Americana, que formaron un Yellow Fever Commission, una comisión de la fiebre amarilla, ¿ya? Y así sucesivamente hay muchos estudios, ¿no?, que hicieron acerca del virus, ¿ya? Entonces tenemos que entrar a ver el concepto, las generalidades, ¿no? Concepto de de los virus. Bueno, son diferentes a las bacterias y son parásitos intracelulares obligados. O sea, el virus viene a ser un artefacto, sino que no está vivo, ¿no? Cobra vida cuando está dentro de su huésped, dentro de la célula, ¿ya? Entonces, de ahí que también el virus tiene su mecanismo de transporte, de eso sí sabemos, ¿no? Que para transportarse, a sí mismo se protege, ¿no? Ya, entonces tiene su cápside. Y dentro el genoma
y algunos enzimas que necesitan para poder ¿no? anclar sobre la célula y producir su ingreso y posteriormente aquí encontrar, ¿no? La, los mismos elementos que tiene la célula para poder replicarse. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como el virus permanece, ¿no? en el organismo del huésped. Entonces, son microorganismos de pequeño tamaño, son agentes filtrables, ¿ya? Y tienen mecanismos especiales de replicación. ¿Mm? Entonces, están entre los organismos replicativos más pequeños. Entonces, de ahí que podemos revisar los virus, tienen tamaño desde 20 a 300 nanómetros de diámetro. Obviamente la unidad de nanómetro es la medida, es la unidad de medida de los virus, ¿no? Entonces, pueden tener forma esférica, ¿no? Y vamos a ver de qué forma también los virus adoptan de acuerdo a sus características. Se dice que hay virus de menor de 25 nanómetros, son small, pequeñitos, ¿no? Ahora, el de 180 a 200 nanómetros, los medios, medium, y mayor de 250 nanómetros, large o grandes. ¿Ya? Entonces, estos son el tamaño de los virus. Ya está obligado al requerimiento de crecimiento intracelular. ¿Ya? Entonces, es obligado su crecimiento intracelular. Dependencia estructural de la célula hospedadora. ¿Ya? Entonces, depende de la célula. ¿Ya? Entonces, son parásitos estrictos. No se replican ni si no es en la célula hospedadora. Parásitos estrictos. ¿Ya? Todos los virus se dividen en 3 grupos. ¿Ya? Son en función de la célula que infecte. ¿Ya? Entonces, el huésped genérico. ¿Ya? Hablamos de bacteriófagos, virus vegetales, virus animales. Y rango de huésped, un virus podrá afectar a determinadas especies dentro de cada grupo. ¿Ya? Entonces, el elemento viral más importante es el genoma. ¿Ya? Entonces, su genoma puede ser DNA o RNA, dependiendo del tipo de virus. ¿Ya? Entonces, básicamente los virus tienen un ciclo de vida que se componen de 2 fases, ¿no? Una que es extracelular en un estado de virión, y otra una fase intracelular. Entonces, el virus se encuentra sin cápside proteica en el interior de la célula infectada. Entonces, esta fase puede durar días o años. Si esta fase es larga, se denomina latencia. Entonces, de ahí viene latencia. Cuando el virus no habita dentro de la célula de manera prolongada. O sea, en el tiempo, su periodo de infectividad, ¿no? Hasta que pueda producir síntomas. Entonces, esto se llama latencia, ¿no? Ya. Entonces, bien sabemos que el virus tiene una envoltura, ¿ya? Envoltura. Entonces, su envoltura es una estructura protectora, ¿no? Que no resiste a la desecación, ¿ya? Entonces, aspecto importante de la infectividad del virus.
Entonces, este grupo de virus se le llaman virus envueltos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la cápside puede ser con simetría icosaédrica. Entonces, hablamos de picornavirus, adenovirus, papovavirus. ¿Ya? Entonces, los que tienen la cápside cilíndrica y helicoidal son virus del mosaico del tabaco. ¿Ya? Entonces, estos tienen envoltura. Entonces, sin forma definida, está envuelta lipoproteica no rígida. Entonces, eso le llaman el núcleo cápside icosaédrico o helicoidal. Entonces, a esta forma de virus pertenece el herpes y el ortomixovirus. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo clasificamos? Entonces, se clasifica de acuerdo a la estructura y también la clasificación de los virus. Entonces, el sistema de clasificación actual se basa en los siguientes criterios. ¿Ya? Entonces, el tipo y la estructura del ácido nucleico del virus junto a su estrategia de replicación. De ahí viene a ser un virus ADN o un virus ARN. ¿Ya? Entonces, el tipo de simetría de la cápside viral, que es helicoidal frente a icosaédrica. Esos dos grupos. ¿Ya? Y la presencia o no de una envoltura lipídica. De ahí que un virus puede ser con envoltura o sin envoltura, también llamados virus desnudos. ¿Ya? Entonces, los virus con envoltura lipídica son sensibles a la deshidratación ambiental, ¿ya? Y se transmiten sobre todo por las vías respiratoria, parenteral y sexual. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuenta, estos virus, ¿no? Que con envoltura lipídica, su transmisión es por vía respiratoria. Uh-huh. Podemos hablar del virus de la influenza. Uh-huh. Parenteral y sexual, hepatitis, el virus de la hepatitis, el VIH. Ya, entonces los que no están envueltos soportan condiciones ambientales mucho más adversas y en general se transmiten vía fecal oral. Claro, en la hepatitis tenemos virus ARN y ADN. El ARN es el virus de la hepatitis A y su transmisión es fecal oral, como ejemplo, ¿no? Entonces, existen genomas virales de formas y tamaños variados y se componen de ARN o ADN, ¿no? Entonces, los genomas de virus de animales varían en tamaño, dice, desde los 3 kb, que codifican solo 3 o 4 proteínas en los virus pequeños como los hepatnavirus, el virus de la hepatitis, ¿no? Hepatnavirus. Más de 300 kb, con codificación de varios cientos de proteínas en los virus de gran tamaño, como los poxvirus. ¿Ya? Entonces los genomas virales son mono o bicatenarios o circulares o lineales. Entonces los genomas virales, que dependiendo de que sea ARN o ADN, pueden ser monocatenarios o bicatenarios. ¿Ya? Ahora en su forma del genoma circulares o lineales. Los genomas del ARN están formados por una sola molécula de ácido nucleico o múltiples segmentos discretos que pueden variar en número desde tan solo 2. ¿En dónde? En los arenavirus. ¿Ya? Y hasta 12 en
miembros de la familia Rheoviridae. ¿Ya? El ácido nucleico viral se empaqueta con una cubierta proteica o cápside que consta de muchas subunidades proteicas. Y ahí vienen a ser los capsómeros, ¿no? Los capsómeros, que son unidades proteicas. O sea, la combinación del ácido nucleico viral y la cápside proteica que la rodea se denomina nucleocápside. Entonces hablamos del nucleocápside, de la fusión del ácido nucleico viral y su cápside proteica. Ya, la clasificación de los virus. Entonces, los genomas virales son monocatenados o bicatenados circulares o lineales. Ya, ya sabemos cuál es el que tiene dos ARN de menor número, a los arenavirus, y hasta dos de los virus de la familia Rheoviridae. Ya, entonces, los virus van a tener su forma de transporte. La forma de transporte es que esto tiene que tener su nucleocápside. ¿Ya? Esto genera como el virus no va a estar fuera de la célula, ¿no? Para poder estar, digamos, en superficies, en medios de secreciones, en el mismo plasma, ¿ya? Entonces, estos tienen esta forma de transporte, ¿no? Llamado el cargamento. Bueno, diagrama esquemático de una partícula viral. Entonces, los virus son estructuras simples que consisten en un sistema de transporte y un cargamento, ¿ya? Entonces, el sistema de transporte le protege contra la degradación en el medio ambiente. Degradación. Y contiene las estructuras utilizadas para unirse a las células susceptibles en el huésped. Entonces, quiere decir que tiene unas enzimas, ¿ya? Para poder apenas, ¿no?, unirse a las células susceptibles. ¿Ya? El cargamento útil de un virus contiene el genoma. El genoma, acá está, es el cargamento útil. Contiene el genoma y las enzimas necesarias para iniciar los primeros pasos de la replicación viral. ¿Ya? Entonces, estos apenas llevan, ¿no?, lo necesario para poder producir infecciones en el organismo susceptible. ¿Ya? Esta es la forma del genoma, como es el genoma lineal, ¿ya? Y el genoma espiral, ¿ya? Entonces, acá nosotros vemos esta imagen, que es un diagrama esquemático, ¿no?, que ilustra la estructura de un virus icosaédrico sin envoltura. En la primera imagen, en la A. Entonces, esto es un virus, ¿no?, icosaédrico sin envoltura, no tiene envoltura, pero sí tiene ahí su nucleocápside, ¿no? El cápside, el genoma, unas proteínas de adhesión viral y vienen los capsómeros, que son unidades proteicas que conforman el nucleocápside. Ya, acá tenemos un virus helicoidal con envoltura. Virus helicoidal con envoltura. Entonces vemos la nucleocápside, ya que es una combinación del ácido nucleico viral y la cápside proteica que lo rodea. ¿Ya? Entonces ahí tenemos su matriz, la envoltura, la glucoproteína de la envoltura, la nucleoproteína más el genoma forma el nucleocápside. ¿Ya? Entonces ya tenemos idea de lo que viene a ser un virus
¿no? Desnudo y un virus con envoltura, ¿ya? En, en, en ambos, cómo está su genoma, ¿ya? Su genoma y la forma del primero que es desnudo es icosaédrico, ¿ya? Entonces vamos de esa forma a diferenciar a los virus envueltos y no envueltos, ¿ya? Tamaño y morfología del virus, ¿ya? Entonces, estos pueden ser de virus icosaédricos no envueltos o no, ya el virus helicoidal no envuelto, ¿ya? Virus helicoidal no envuelto, pero ambos van a tener la forma de nucleocápside, su formación. Entonces, virus icosaédricos envueltos y un virus helicoidal también envuelto, ¿ya? Entonces, tienen su envuelta pues, formada por la parte lipídica y sus espículas, que bueno, son las glicoproteínas. Por ejemplo, hemos revisado en el VIH, estamos del GP120 y GP41, ¿ya? Entonces, a su vez también en la influenza tenemos la neuramidasa, ¿ya? Entonces, que van a caracterizar al virus, ¿ya? De acuerdo a su estructura. Bien, entonces, digamos, viendo las características del virus. Entonces, en su estructura tenemos que recordar que hay ácido nucleico, cápside envuelta y otros componentes. Ya, entonces, de acuerdo a la estructura, entonces, del virion, ustedes saben que es virion, es un virus nuevo, recién formado, ya. Entonces, esto también porque tiene una característica, porque es extracelular, ¿no? Entonces, tiene núcleo, entonces en el núcleo vamos a encontrar el ADN o ARN. Entonces, estos pueden ser ADN monocatenario o ARN monocatenario. Ya puede también ser bicatenario en ambos casos. Su cápside. La cápside puede ser icosaédrico o helicoidal. Icosaédrica o helicoidal. Entonces vamos acá. ¿Qué cosa es icosaédrica? Es esto. Icosaédrica. Helicoidal. Este es helicoidal. Icosaédrica. Ven la diferencia, ¿no? Ya, entonces, esa es la forma de la clasificación por el cápside. Y su envoltura, obviamente, hay lípidos. Entonces, acá hay lípidos. Entonces, envuelta lipídica, ¿ya? Y también proteínas. Entonces, proteínas como las glicoproteínas y proteínas de la matriz. Glicoproteínas. Entonces, estas formas, las espículas glicoproteicas. Ya esa es la estructura de un virus. Parece simple, pero son partículas que realmente causan daño, mucho daño en el huésped, ¿ya? Entonces, hay otros componentes como son las proteínas internas, generalmente básicas, ¿no? Unidas a los ácidos nucleicos y que probablemente ayuden al plegamiento de los mismos. Entonces, hay enzimas también que son las retrotranscriptasas y otras, ¿no? Por ejemplo, en el virus del VIH hemos aprendido que ahí está la transcriptasa reversa, las integrasas, las proteasas, ¿no? Que son enzimas para poder hacer que cumpla la replicación y pueda originarse un virion. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esta forma del capsómero. Es decir, es el nucleocápside, como está en el microscopio electrónico. Obviamente, los virus también se pueden cultivar, los virus se pueden estudiar de acuerdo a las técnicas de laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos que ver la estructura viral por microscopía electrónica,
de viriones con tinción negativa y en microfotografías de cortes finos de tejidos infectados o cultivos celulares. Hay otras técnicas que pueden permitir identificar, ¿no?, con rapidez el tamaño y la forma del virión, su simetría. Entonces, las características de superficie o la presencia o no de envoltura, e incluso el sitio de ensamblaje del virus en el interior de la célula, ¿ya? Entonces, hay otra técnica, la criomicroscopía electrónica y las técnicas de procesamiento de imágenes por ordenador. Estos se usan entonces a la hora de determinar la estructura tridimensional de virus esféricos, ¿ya? Entonces, esta técnica nos ayuda a ver microfotografías, ¿no?, de microscopía electrónica con tinción negativa, ¿ya? Entonces ustedes también van a ver otras técnicas por las que los virus pueden ser estudiados. Entonces cuando ya hay imágenes de reconstrucción, de microfotografías, de criomicroscopía electrónica, ¿ya? Entonces, la criomicroscopía electrónica es otro examen microscópico en el cual se puede estudiar los virus. Y también hay una otra forma, ¿no?, de estudio, es la cristalografía de rayos X. Ya estos se van a usar para investigar los aspectos estructurales de diversas funciones virales, como la unión al receptor y la integración con los anticuerpos. Entonces ahí hablamos de la cristalografía de rayos X, ¿ya? Entonces, con todo lo que puede ser los estudios de los virus, es tener siempre un laboratorio molecular, ¿no? Entonces, del cual, bueno, no tenemos, pero sí lo quieren instalar, bueno, por esta temporada del SARS-CoV-2, para estudio. Bueno, acá nosotros podemos tener hasta PCR, ¿no? Pero no tenemos lo que realmente debemos contar, ¿no?, para estudios de los virus, de tipificación o caracterizarlos, ¿no? Ya, entonces, ahí está. Esto es una estructura del virus de la influenza tipo A. Entonces, ven acá cómo está la cápside, ¿ya? Ahí tienen la hemaglutinina, ¿ya? Tienen la neuraminasa, que son proteínas que se caracterizan, ¿no?, propiamente de este virus, ¿no? La capa lipídica doble y matriz proteica y su nucleocápside, ¿ya? Bueno, esta es una imagen, ¿no?, del virus de la influenza. Bueno, los métodos de estudio de los cuales en algo hemos adelantado previamente. Bueno, hay cultivos celulares, primarios, secundarios, continuos, de multiplicación de los virus por efecto citopático, hematoabsorción, interferencia y la detección de ácidos nucleicos, ¿no? Son métodos de estudio. La clasificación, de acuerdo al genoma, se clasifican ADN, ARN, la estrategia de multiplicación, si son simetría de la cápside cúbica o helicoidal, la presencia o no de envoltura, desnudos o envueltos. Entonces, vamos a ver lo mismo, ¿no?, que la clasificación de acuerdo a cómo está la parte del cargamento, ¿no? Entonces, la envoltura, pues, es una estructura protectora que no resiste a la desecación. Ojo, no resiste a la desecación, aspecto importante de la infectividad del virus envueltos. Los virus envueltos, ¿quién creyera que estos virus tienen más resistencia? Están envueltos. No resisten a la desecación, ¿ya?
Entonces, estos virus no, se llaman envueltos, ¿no? Ahora, los otros que son los viriones que no poseen estas envolturas protectoras se llaman virus desnudos y permanecen infectantes por largos periodos después de la desecación, como el caso del virus del papiloma, ¿ya? Entonces, el virus del papiloma puede permanecer mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene largo periodo, ¿no? de la desecación. O sea, pueden permanecer infectantes, ¿ya? Por los largos periodos después de la desecación, ¿ya? Entonces, estos sí son los virus que realmente duran, ¿no? Como virion, o sea, esa es la vida extracelular, ¿no? Prolongada. Bueno, esto es una clasificación así ya en una división del genoma, ADN y ARN, ya que ustedes van a ver cómo es la simetría de su cápside, el virión si es envuelto o desnudo, la susceptibilidad al éter, número de capsómeros, ¿ya? El tamaño de la partícula viral, su tamaño del ácido nucleico del virión en cabeza. Hemos hecho hay unos de 3 y otros de 300. ¿Ya? Tipo físico del ácido nucleico y la familia viral. Obviamente, si nosotros hablamos de los virus ADN, tenemos al parvoviridae, ¿no? Al papoviridae, adenoviridae, estos sí corresponden a este grupo, o sea, estas familias de virus son ADN, ¿sí? Ahora, estos son que no tienen envoltura, ¿no? Y ahora tenemos otras familias, el Hepanaviridae o Herpes viridae, esta familia, son virus que están envueltos, ya, su forma de cápside también es icosaédrica, ¿no? Y ahí los tamaños, ¿ya? Ahora, son virus ADN complejos, no son icosaédricos, pero son complejos, ya cubierta también compleja. Vamos al Poxviridae, esta familia del Poxviridae, y son virus de tamaño grande, pueden alcanzar hasta 400 nanómetros la partícula viral, ¿ya? Ahora, el otro grupo de los ARN, que pueden ser también de acuerdo a la simetría de la cápside, icosaédricas, hay unas desconocidas o complejas, helicoidal, ¿ya? Vamos a hablar de que los ARN, por ejemplo, si son sin cápside, desnudos, estamos hablando de Picornaviridae, son familias, Astroviridae, Caliciviridae, Reoviridae. Entonces, esto lo tenemos que reconocer por familias previamente y luego vamos a relacionar con el subtipo, ¿no? El subtipo y en las siguientes clases vamos a tener que desarrollar, ¿no? Algunas de estas familias para poder avanzar en el conocimiento de los virus, ¿no? Virus que realmente están en nuestra región, las cuales vamos a estudiar, ¿ya? Togaviridae, hablamos de que es un virus ARN, es envuelto, esto sí no es desnudo, ¿ya? Vamos a ver del otro grupo de virus que, bueno, su simetría de la cápside está desconocida, pero también puede ser compleja. Hablamos del Flaviviridae, Arenaviridae, Coronaviridae. Entonces, acá estamos hablando del coronavirus. Es un virus envuelto, ¿ya? ¿Y por qué es envuelto? No resiste la desecación, ¿ya? Entonces, esa puede ser su debilidad, ¿no? Como hace que este virus se pueda disminuir en cantidad en los fomites y poder controlarlos, ¿no?
Ya, el retroviridae de esta familia son virus, ¿no?, complejos en su cápside, pero están envueltos. Ahora hay otros de este ARN que son de su cápside helicoidal, ya son envueltos, ya entonces hablamos de acá, el orthomyxoviridae. El orthomyxoviridae, obviamente, esto está relacionado con quién, a ver, con la influenza. La influenza corresponde a esta familia. Ya, el paramyxoviridae, el rhabdoviridae, entonces hablamos de la rabia, ¿ya? Y esa es la forma como nosotros vamos a ver las familias como el Buniviridae, ¿ya? Entonces, esta forma de clasificación, ya vamos a ver que también lo podemos relacionar con la afección en el organismo del huésped. Ya entonces, desde el punto de vista clínico, pueden ser virus entéricos, virus respiratorios, virus exantemáticos, por ejemplo, la fiebre amarilla, el dengue, Zika, todos están acá. Los virus neurotropos, el virus de la rabia, ¿ya? Arbovirus, el virus de la hepatitis. Entonces, de acuerdo a la, qué clínica van a formar ellos y qué órganos afectan, ¿no? Entonces, vamos a considerar que los virus son agentes infecciosos, pues van a producir enfermedades, ¿no? Entonces, también son agentes genéticos porque alteran el material hereditario de la célula huésped. A ver, ¿cuál de ellos? El papilomavirus, ¿no? El papilomavirus, que es el que causa un tipo de neoplasia en la mujer, ¿no? El sea de cuello uterino. ¿Por qué? Porque son agentes genéticos. Los virus alteran el material hereditario de la célula huésped. Otro virus, los virus que son hepatotropos, el virus de la hepatitis B, ¿no? Esta puede causar alteración genómica en la célula huésped y son asientos del hepatocarcinoma, ¿no? Producen neoplasia en el organismo del huésped afectado, ¿no? Bueno, de acuerdo a las acciones de los agentes físicos y químicos sobre el virus, vamos a ver que hay agentes físicos y los agentes físicos son varios. Entonces hablamos de la temperatura. Entonces los virus son muy termolábiles. ¿Ya? Entonces a esta temperatura de 60 grados, ¿no?, se reduce en unos segundos. O sea, hervir el agua, hervir, no, lo que tenemos que desinfectar, entonces el virus desaparece. Entonces a 37 grados en unos minutos, ya, a 20 grados unas horas, a 4 grados unos días pueden permanecer, y luego pueden desaparecer. A menos de 70 grados, en meses, en años, pueden vivir. Es la vida media, ¿ya? Entonces, por eso que hay virus congelados, ¿no? Entonces, de ahí se sabe que la viruela es un virus que ha desaparecido, digamos, en la humanidad, ¿no? Entonces, pero este virus está congelado. Lo tienen congelado en Atlanta, ¿no? Entonces, se puede, ¿no?, mantener a un virus a una temperatura de menos 70 grados y no vive años. Entonces, los virus envueltos son más sensibles que los desnudos. La descongelación provocan pérdida de infectividad. Ese término ustedes lo tienen que usar en su
presentación, en su diálogo, en su conversación clínica. Infectividad. Y ahora vamos a ver el otro agente físico, viene de las radiaciones. Alteran los ácidos nucleicos, ¿ya? Los virus son monocatenarios. Los virus monocatenarios suelen ser más sensibles que los de doble cadena, ¿ya? A las radiaciones. Ya, de acuerdo a los agentes químicos, a ver, solventes de lípidos tenemos al éter, el cloroformo. Esos son sustancias que van a destruir al virus, ¿no? Desinfectantes, el formaldehído está ahí. Ustedes saben lo que es el hipoclorito de sodio, también, ¿ya? Que se usa bastante, ¿no? Acá ahora por esto de la pandemia del COVID-19, ¿no? La desinfección, ¿no? De las superficies. En el ciclo de multiplicación viral debemos saber, ¿ya? Que hay estas etapas de cómo el virus se va a replicar, multiplicar. La absorción de los virus a la membrana plasmática es el primer paso. Luego penetración, 3, decapsidación, 4, transcripción, 5, traducción, 6, replicación, 7, ensamblaje y 8, liberación. ¿Ya? Entonces, habíamos repasado eso cuando vimos el VIH, ¿no? El virus del VIH, ¿no? Cómo es su ciclo de multiplicación. Cuando ya sale el virus de la célula, sale como virión. Entonces, el virión. Y habíamos visto que el virión es de vida extracelular. Ya, en la absorción del virus a la membrana plasmática, entonces, se debe a fuerzas electrostáticas. Puede ser azar, ¿no? Contactos por colisión entre los viriones y las células. Ojo, ¿no? Entonces, por eso que esto no puede decir, bueno, en algunos dice, una carga viral alta afecta a un organismo. Y entonces una carga viral baja afecta a un organismo que no tiene muchas defensas. ¿Ya? Entonces, de ahí que la susceptibilidad del huésped es importante, ¿no? Porque algunos no se han enfermado con el coronavirus hasta ahora y otros que sí han estado incluso 1, 2 episodios, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con esto de las fuerzas electrostáticas. ¿Ya? La unión firme solo se produce si existe en la membrana áreas de afinidad, o sea, receptores o los viriones, ¿ya? Entonces ustedes todavía tienen que revisar lo que se llama el coronavirus, la pandemia del año 2019 que inicia hasta nuestros días. Entonces ustedes tienen que ver esto acerca de cómo actúan sus receptores, ¿ya? En el VIH ya se ha estudiado bastante, por eso que esta enfermedad de la infección por VIH es controlable hoy por hoy, ¿no? Porque ya se conoce cómo es el mecanismo de enfermedad del VIH. Pues en los otros virus, como en el que estamos viendo, el SARS-CoV-2, se tiene que todavía ver este estudio, ¿no? Penetración. Entonces, los virus
animales o vegetales, la cápside penetra dentro de la célula, ¿ya? Entonces no en los bacteriófagos. Entonces, en los virus animales y vegetales sí. La cápside es la que penetra en la célula. Entonces, los virus desnudos que no tienen cápside entran por un proceso parecido a la fagocitosis. Eso se llama viropexia. Viropexia. ¿Ya? Entonces, los virus envueltos penetran por fusión de la envuelta con la membrana plasmática de la célula, liberando la nucleocápside al interior. Fíjense cómo penetra, ¿no? Ambos grupos, ¿no? Los desnudos por viropexia y los envueltos que van a ver por fusión de la envuelta con la membrana plasmática. Ya, adentro ya pues, liberan su nucleocápside. Decapsidación entonces implica la liberación del ácido nucleico, condición indispensable para poder realizar la multiplicación. Luego la otra fase es la transcripción, traducción y replicación. Entonces el ácido nucleico comienza a expresarse y como resultado aparecen los distintos componentes virales que irán ensamblando para formar viriones nuevos. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto en el VIH las proteasas, ¿ya? Estas proteasas que van a hacer que las proteínas del huésped, ¿ya? Se ensamblen para poder contribuir en la nueva estructura del virión, ¿ya? Entonces, luego ya hay un momento en que se libera. Entonces, por lisis o formación de burbujas, vesículas. Entonces, por cada célula se liberan miles de viriones, miles. En una célula, miles de viriones se pueden replicar. Ya, entonces, este ciclo de multiplicación viral ustedes lo deben saberlo, deben aprenderlo bien. ¿Ya? Entonces, ahí está la multiplicación en un diagrama, ¿no? El ciclo de multiplicación viral. ¿Ya? Decapsidación. Acá ya se libera. Entonces, después de esto que estamos hablando de la absorción, después de la penetración, la decapsidación, y acá está. Luego ya la transcripción. Acá puede ser transcripción, traducción y replicación. Ya posterior a eso, ya vemos la liberación del virión. Obviamente que esta es la estructura de la célula. Estamos hablando que esto ocurre fuera de la célula, en el plasma, ¿no? Esto está hablando de una célula, por ejemplo, del CD4 podemos ver un macrófago, ¿ya? En el VIH, ¿ya? Y que el componente de las organelas de la célula, ¿no? Tienen que participar, ¿no? En la replicación viral. Ya fase de latencia, hemos hablado que permanecen años, ya sea todos los virus desnudos permanecen más tiempo. Curva de crecimiento. Ya, ahora la patogenia de la infección vírica. No cambios celulares aparentes, ya, hay efectos citopáticos, hiperplasia, transformación, lisis celular, supervivencia celular y infección no productiva.
Entonces, en la patogenia del virus tenemos que aprender todos estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el efecto citopático? Es cuando altera a la célula, ¿no? ¿Ya? Entonces, este término sí es bien usado en virología, ¿ya? Efecto citopático. Ujú. Ahora, la supervivencia celular puede ser infección persistente, una infección crónica, infección latente o unas recidivas, ¿ya? Entonces, un poco que ahora vamos a ver este tipo de enfermedad infecciosa viral. Por ejemplo, si es localizada, vamos hablando de la influenza, los rotavirus. Si es diseminada, pues la varicela zoster como un ejemplo. En otros casos, inaparente, ¿no? Entonces, ahora también hablando de tipos de infección viral, los virus pueden ser eliminados con otras infecciones agudas. Las interacciones prolongadas del virus huésped toman varias formas. De eso hablamos: infección latente, infección crónica, infección lenta. La infección lenta podemos hablar de que del virus de la rabia. ¿Ya? El virus de la rabia tiene ese tipo de infección. Latente, pues el VIH. ¿Ya? Hay virus que manejan la cronicidad, por ejemplo la hepatitis. ¿Ya? Entonces, las infecciones agudas, ¿ya? Entonces, hablamos del virus de la influenza, el virus de la hepatitis A, infecciones latentes, el virus herpes simple, el virus varicela zoster. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros en la infancia vemos pacientes con varicela, ¿ya? Entonces, la varicela tiene una manifestación clínica de fiebre y erupción cutánea, o sea, exantemas, son vesículas, ¿no? Eritematosas, pleomórficas. Ya el infante se trata con asintomáticos y va la enfermedad a desaparecer, ¿no? Las lesiones cutáneas, todo cicatrizan. Pero en el tiempo, este virus de esta familia va a estar presente en las astas posteriores de los ganglios del eje, ¿no? ¿No? De los nervios dorsales, ¿no? Y entonces ahí en esos ganglios de la asta posterior de la médula permanecen años. Y hasta que en un momento el paciente baja su inmunidad y empieza a desarrollarse el herpes zóster, ¿ya? Entonces, de ser varicela zoster, ahora en el tiempo va a presentarse como herpes zóster y va a alterar un dermatoma y va a producir vesículas, ¿no? Eritematosas con contenido, ¿ya? Y de mucho dolor, ¿no? En la piel. Y justo solamente en la parte de un hemicuerpo, ¿ya? No toma los dos hemicuerpos, un hemicuerpo y un dermatoma. Ya de infección crónica hablamos del virus de la hepatitis A, B, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Entonces, estos van a dar, como dice, las enfermedades, ¿no? De manera aguda, los que son en años, meses, o una enfermedad tardía. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de que hay por su simetría del cápside, estamos hablando de icosaédrica, helicoidal mixta compleja. Acá tenemos lo que es el icosaedro, de estas formas. Ahora, el triangulación de un icosaedro, virus helicoidales. Luego en bacteriófago,
simetría mixta, simetría compleja. ¿Ya? Entonces, a los ácidos nucleicos, esto pueden ser ADN o RN, los ribovirus, ¿ya? Y si son ARN y los desoxirribovirus cuando contienen el DNA, ¿ya? Entonces, pueden ser monocatenarios, bicatenarios, el peso molecular también puede variar, ya el contenido de guanina y citosina pueden variar del 35 al 75%, mientras que en las células animales solo varían de 40 al 44%. ¿Ya? Los ácidos nucleicos que lo clasifican en dos grupos. De eso se trata el tema de hoy día, ¿no? Ya, entonces los ácidos nucleicos pueden tener genomas enteros o fragmentados, pueden estar constituidos por cadenas positivas o negativas. El ARN negativo, el ácido nucleico en estado de pureza, no es de carácter infeccioso. Cápsides vacías, partículas con genomas incompletos. Entonces, hay virus anómalos, ¿no? Y que no van a ser infectivos. Ya, entonces, esto es ya casi un resumen de lo que es la clasificación a lo que hemos llegado, incluso con la diapositiva previa, de ahí donde hemos visto las familias de los virus, su tipo de cápside, ¿ya? Y hemos visto si son de envoltura cubierta o desnuda. Entonces, la clasificación según los ácidos nucleicos, ustedes lo tienen que saber, ¿no? Entonces, si son ADN y si son ARN. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Un diagrama. Los que son ADN, ya están ahí, y los ARN, que son mayoría, ya. Entonces, alumnos, ya hemos casi ya revisado lo que es poco de virología, porque ya, bueno, algunas cosas los tienen que ustedes realizar, ya, y puedan, digamos, ver la virología, que es amplia. Ya cuando estemos desarrollando algunas familias que están dentro de los temas que vamos a revisar, vamos a ver cuáles son su infectividad, su forma, su patogenia, la clínica que forman los virus. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, estaremos, ¿no?, ya viendo también si hay vacunas, tratamiento para esas enfermedades producidas por los virus ADN o si son ARN, ¿no? Entonces, porque hemos hablado que el virus, dentro de los virus entéricos o respiratorios, ustedes lo tienen que ver de acuerdo a los criterios epidemiológicos. Ojo, ¿ya? Entonces, también tiene que haber su clasificación de acuerdo al lugar donde produce la enfermedad. Ya, entonces, hay unos que son neurotrópicos, tienen afín por el sistema nervioso, otros que son enterotrópicos, que tienen afín por el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, en la forma de clasificación del virus, ustedes ya la clínica es diferente, ¿no? Ya, entonces, lo van viendo de acuerdo a los criterios epidemiológicos también, si son entéricos, ya los entéricos como la poliomielitis, ya. Ya, entonces, ahora en los respiratorios, que son aquellos que se adquieren por inhalación, pasan a la sangre. Por ejemplo, de los respiratorios podemos mencionar el sarampión, ya que se transmite por mano, nariz, boca y ojos, ¿no? Sarampión. Ahora, los arbovirus son transportados por artrópodos,
Entonces, se replican en los artrópodos hematófagos y son transmitidos por mordeduras a los hospederos vertebrados, ¿no? Y producen viremia, los arbovirus. Los oncogénicos, tenemos a estos que gatillan la transformación celular pudiendo producir cáncer. Entonces, están adquiridos por contacto directo, incluyen el contacto sexual. Usualmente infectan tejidos blandos específicos, como cuál, a ver, el papiloma, el papilomavirus. ¿Ya? Entonces, estamos hablando también hace rato que los efectos citopáticos. Efectos citopáticos. Los efectos citopáticos son varios que van a producir, ¿no?, en el organismo. Por ejemplo, hablamos del lítico. Entonces, el lítico está producido por la polio o el herpes. Entonces, estos van a romper la célula por la gran masa del virus que se produce. ¿Ya? Ahora, hiperplasia, por ejemplo, la verruga, vamos, un papiloma, entonces la célula se transforma y multiplica aceleradamente. ¿Ya? Hiperplasia. Hablamos de lítico e hiperplasia, estos son mixtos. Por ejemplo, un ejemplo es la viruela, que induce una transformación y luego se rompe. ¿Ya? Entonces hay otras que es de formación de sincicios, por ejemplo el herpes, que son células multinucleadas porque las membranas celulares se funden. Hay una unión, ¿no? Formación de sincicios. Los oncogénicos, bueno, transforman en células malignas, ¿no? Ahora formación de cuerpos de inclusión, o sea, hablamos de aquellos que van a hacer que se acumulen restos de material sobrante. Bueno, son virus intranuclear o intracitoplasmáticos, dependiendo de dónde se multipliquen, ¿no? Bueno, de lo que hemos visto, la patogénesis de todos los virus tienen su patogénesis. Entonces, de ahí se habla de infección persistente crónica, latente, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver en algunas enfermedades, ¿no? Como que hablamos de la hepatitis o la polio, y a esos se transmiten porque por vía inhalatoria, la influenza también, la gripe, ya, entonces, esto vamos a verlo en la siguiente clase que nos toca revisar, ya, entonces con esto estamos terminando, alumnos. La siguiente clase nos toca revisar temas ya de familias de los virus, ¿no? Pues para eso ya ustedes tienen que tener ya la forma del concepto de los virus ADN y ARN, ¿ya? Entonces, la siguiente clase revisaremos herpes viridae, adenoviridae y papiloma viridae, ¿ya? Y sucesivamente llegaremos a tocaviridae y paramyxoviridae, por lo menos 5 familias, ¿no? Ya, en cuanto a lo que vienen a ser las enfermedades producidas por virus. Bueno, me despido hasta la siguiente clase. Buenos días. Hasta la siguiente clase, doctor. Ya, nos vemos.